Amén. Qué gozo es alabar a Dios. Amén. Es un gozo bendecir su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Damos gracias a Dios. ¿Qué tal si me acompaña en una oración y le vamos a pedir a Dios, al Espíritu Santo, que nos dirija en esta tarde al abrir su palabra para que sea ese alimento, ese sustento que Él tiene para nosotros el día de hoy? Oremos. Dios, gracias porque tú estás aquí. Gracias por tu palabra revelada. Gracias, Señor, porque hemos podido tener el bautismo, hemos podido alabar tu nombre. Y ahora, Señor, pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo de la exposición de tu palabra. Dios, disipa cualquier preocupación, cualquier pensamiento negativo, cualquier situación que nos quiera quitar y robar el gozo, la paz. Y en estos momentos pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra necesidad. Espíritu Santo, toma el control en este momento de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Piensa por un momento en una persona que ha impactado sumamente tu vida. Probablemente algún líder o alguna hermana o hermano en la fe, algún tío, algún abuelo, algún maestro, profesor que verdaderamente fue mentor o mentora en tu vida. Algún líder que invirtió desinteresadamente en ti. Puede ser una persona cercana a ti o puede ser una persona que ya no veas y que en la infancia o en la juventud esa persona verdaderamente fue allí un baluarte fuerte para ti. Estuvo en los momentos más críticos. Y probablemente si te pregunto qué es lo que más recuerdas de dicha persona, hombre o mujer que tienes en mente, me vas a decir algo de su carácter. Vas a decir, es que era una persona muy buena gente, es que me hacía reír mucho, es que me sacaba una sonrisa cuando estaba enojado, enojada. Es que esa persona estaba ahí cuando mi papá nos dejó, cuando mi mamá nos dejó, estaba ahí cuando mi abuelito murió o cuando mi tía Josefina o Enriqueta se fue. ¿Verdad? Estaba ahí cuando me gradué o estaba ahí cuando yo más lo necesitaba. Usualmente son esas personas que han dejado un legado, una marca en nuestra vida. El día de hoy vamos a hablar de liderazgo. Y yo siempre resumo la palabra liderazgo en otra palabra que se llama influencia. Diga conmigo, influencia. El liderazgo es influencia. Usted lo puede leer en más de 900 definiciones y todo tiene que ver con la influencia. Y el día de hoy en nuestra serie de sermones Paradoja, viviendo opuestamente en el reino de Dios, estaremos hablando particularmente de seguir en una era de liderar. Vamos a hablar de el liderazgo y recordemos brevemente lo que hemos cubierto en esta serie de sermones. Tenemos algunos que nos visitan por primera vez, estamos gozosos de que están con nosotros el día de hoy. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en esta serie de sermones, en esta temática. Primero, hablamos de la verdad en una era de falsedad. Hablamos de que siempre es bueno hablar con la verdad, que la verdad nos hace libres. Y aunque duela, la verdad siempre la tenemos que decir. Porque el que sea prisionero de una mentira no me hace a mí exclusivo de que no vaya a salir a la luz. Tarde que temprano, el que vive la mentira es descubierto por la verdad. La verdad nos hace libres. También nos enfocamos en cómo la verdad de la palabra de Dios en los tiempos de Timoteo, es un discípulo del apóstol Pablo, en una iglesia de Éfeso que había recibido una enseñanza y después de algún tiempo se habían desviado, ¿no? Es como cuando te dicen, haz esto, y después de 5 años se nos olvida cómo hacerlo y la persona que nos enseñó nos tiene que volver a decir, bueno, ¿no recuerdas lo que te enseñé? ¿A cuánto les ha pasado eso? Bueno, y los que no dijeron amén, que el Señor los bendiga, pero yo sé que a todos nos ha pasado, se nos olvida. A esta iglesia en Éfeso le pasó exactamente lo mismo. Los discípulos, los apóstoles les habían enseñado directamente y después de algunos años se les había olvidado y comenzaron con un poco de tergiversación, con mala doctrina, mala práctica, tenían disensiones, contiendas, tenían mentiras, habían un poco de cosas en la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, es decir, a su aprendiz Timoteo, le escribe esta epístola para ayudarle a pastorear a esta iglesia. Y así hablamos de la debilidad en una era de poder, de que Dios usualmente, la paradoja de Dios es que la Biblia dice que diga el débil,
fuerte soy. Diga el pobre, rico soy por la sangre de Cristo. En el reino de los cielos, el primero es el último es el primero. En el reino de los cielos, el que llega más tarde, ¿verdad? El que llegó tarde a la repartición, el Señor lo pone aquí al frente, porque es la paradoja de la vida cristiana. Y por eso hablamos de que en nuestra debilidad Dios es fuerte. La semana pasada hablamos de uno de esos temas controversiales. Y si no lo ha visto, métase en el YouTube o en el Facebook. Hablamos de el rol de la mujer en la iglesia y fueron 45 minutos que no se los puedo resumir. Si no lo ha visto, dele un like a Park Cities en español en YouTube o en Facebook, véalo. Básicamente es que todos podemos servirle al Señor en la iglesia, de que hay un rol para todos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del liderazgo, y el liderazgo que nos muestra aquí el apóstol es directamente relacionado con los que aspiraban a ser pastores, maestros, diáconos o diaconisas, y algunos requerimientos. Pero como yo soy uno de esos pastores que le gusta la práctica, porque a veces leemos la Biblia como que no la entendemos. Entonces vamos a digerir este texto y vamos a concentrarnos en el liderazgo de Jesús. Si hay algo que yo quiero ser más en mi vida, es ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y quiero que lleve su atención allí a 1 de Timoteo capítulo 3. Va a estar ahí en la pantalla, no se preocupe. Si usted trae la Biblia, búsquelo. 1 de Timoteo capítulo 3. Y vemos algunos requerimientos o requisitos para los líderes, servidores en la iglesia, explícitamente escritos para 1 de Timoteo capítulo 3, pero también tiene relevancia en nuestros días. Y vamos a ver cómo todo ello se relaciona en cómo Dios quiere liderar nuestra vida como discípulos y cómo nosotros podemos seguir a Jesús, que es nuestro líder. Lo primero que vamos a ver es la motivación del líder. Hay una motivación del líder. Todo se hace por un motivo. Usted vino aquí a la iglesia el día de hoy por un motivo, a recibir una palabra de Dios porque lo invitaron, o quizás vino para esperar algo de parte de Dios. Todos tenemos una motivación. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. La siguiente declaración, versículo 1, capítulo 3 de 1 Timoteo, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Lo primero que vemos aquí es la confianza. El apóstol le dice a Timoteo que el estándar dado para todos los que están siendo parte de la iglesia de Éfeso, y lo es para nosotros el día de hoy, es buscar la santidad, es buscar confiar más en Dios. Si queremos liderar nuestras vidas personales, si queremos liderar nuestras familias, si queremos liderar nuestro trabajo, si queremos liderar todo lo que está alrededor nuestro, debemos recordar que el ejemplo máxime de nuestro liderazgo es Jesús. Debemos confiar ¿en quién? En Jesús. No podemos confiar en lo que nosotros pensamos que es bueno. No podemos confiar en lo que nosotros se nos ha dicho que es bueno. Debemos confiar en Jesús, quien es inefable, quien no tiene error alguno. La aspiración debería ser en la presencia de Dios. El estándar es que todos nosotros debemos pedir la sabiduría de Dios. Todos los días debemos pedirle al Señor levantarnos en la mañana. ¿Sabe que yo me levanto en la mañana y una de mis primeras oraciones es: Señor, ayúdame el día de hoy, dame sabiduría? Porque no nos vamos a enfrentar en un día sin pedirle al Señor su sabiduría, sin pedirle al Señor que nos enseñe en ese día lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y por eso hemos sido apartados para Dios, separados del mundo, para adorar a Dios a través de la gracia redentora de Jesús. Recuerde que la semana pasada vimos que muchas de las personas en la época de Éfeso, hace más de 2000 años, estamos hablando que las personas estaban en esa iglesia y pensaban que para ir a la iglesia tenían que ir con peinados ostentosos, con joyas, pensaban que tenían que hacer todo lo que el mundo afuera, iban a adorar a Artemisa en un templo y entonces las mujeres tenían que ir de cierta manera. Y entonces la palabra de Dios es explícita y corrige, y en cierta instancia les dice: lo que Dios busca siempre es el corazón. Dios busca es el corazón. Diga conmigo: mi corazón. ¿Y dónde está tu corazón? Yo sé que quizás un novio te lo quitó, la novia o la esposa, pero estamos hablando de la vida espiritual. Estamos hablando, ¿tú tienes en tu corazón a Jesús? Porque si no tienes en tu corazón a Jesús, estás dándole a todo y no le estás dando a nada. Los dos géneros debían someterse a Dios en la iglesia, tanto hombres como mujeres, para servirle al Señor, para poder guardar su testimonio. Todos debemos orarle a Dios y decirle: Dios, ayúdame
a guardar un buen testimonio. Ayúdame a decir lo que tengo que decir. Ayúdame a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a tu voluntad. El estándar es para todos los cristianos, es de seguir la voluntad de Dios y buscar su santidad en su presencia. En su presencia. Entonces, hay una responsabilidad ante Dios. Toda persona que quiera servirle al Señor tiene una responsabilidad. Aquella persona que quiere dirigir en la iglesia o aquella persona que quiere dirigir en cualquier ámbito de la vida tiene una responsabilidad. Entre más sabes, más responsable eres, dice la palabra de Dios. Entre más se te da, más se te va a demandar. Por eso es que en cualquier ámbito, en cualquier círculo, uno va y le pregunta al que más sabe, ¿no? Uno va y le pregunta, pues pregúntale a Juanito porque ese siempre trae la respuesta y si no se la inventa. ¿No? Siempre es eso, porque es la persona que más sabe o la persona que tiene sabiduría. Bueno, nosotros como creyentes le pedimos sabiduría al Señor y es una grata responsabilidad ante Dios servirle. Sin embargo, los líderes en la iglesia siempre debemos entender, y todos los que estamos aquí, hay mamás que tienen a sus hijos, papás que tienen a su casa, mamás solteras, padres solteros, todos los que estemos aquí, todos ejercemos liderazgo. Y he aquí el segundo punto, el modelo del líder. Y aquí va, se pone bueno esto. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, quiero que lo lean conmigo, está ahí en la pantalla, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, pastor, ¿qué quiere decir? Me cayó bien el primer punto, pero este segundo punto como que está teso, está difícil. ¿Qué quiere decir esto? El modelo a seguir es Jesús. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, a sus amigos, le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ok, hay una prescripción aquí, hay una descripción aquí. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el ejemplo aquí? El ejemplo es de abnegación y sacrificio. El modelo del líder y del creyente es de abnegación y de entrega. El modelo del creyente es el modelo de Jesús. Él compartió a sus discípulos que la paradoja del reino consistía en seguir una reversión de valores. Seguía en renunciar a nuestro ego, en renunciar a todo lo que está en nuestro corazón, que a veces es altruista, que a veces es egoísta. Es renunciar, es dejar las cosas en la cruz para poder seguirle. Y la palabra de Dios dice que Él sería el último y máximo ejemplo para nosotros, Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, fíjese la escalera decresiva aquí, dice, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una regresión de valores. En vez de ir hacia arriba, Jesús vino hacia abajo. Jesús vino a encontrarnos a nosotros porque estábamos totalmente perdidos. Hablaba con Jonathan hoy antes del bautismo y le decía, esto de Jesús es muy emocionante, porque Jesús nos ama con un amor indescriptible, con un amor incondicional, con un amor inquebrantable. Jesús vino a ser como nosotros somos, 100% Dios, 100% hombre. Él caminó en un cuerpo humano, Él lloró, Él se frustró, pero en todo sin pecado. Y la palabra dice que Él venció la muerte. Apláudale al Señor. Él venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo vino a darnos vida. Cuando tú lloras, Jesús lloró. Cuando tú te sientes desanimado, Jesús se sintió desanimado. Cuando tú te sientes defraudado, Jesús se sintió defraudado de sus propios discípulos. 3 años alimentándolos, enseñándoles, y todos lo negaron, todos lo abandonaron. En el momento de la angustia se encontró solo. En el momento del dolor estaba simplemente en oración con su Padre. Jesús llora, y Jesús aún en la cruz le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esos momentos el Señor Jesús lo hace, porque Jesús no solamente es empático, sino que Jesús se encarnó
para darnos a nosotros vida. Jesús vino a este mundo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Si hay alguien que conoce tu corazón, es Jesús. Si hay alguien que conoce tu dolor, es Jesús. Si hay alguien que conoce tu frustración, es Jesús. Si hay alguien que conoce tu pasado, es Jesús. Si hay alguien que conoce lo que estás pasando en este momento, es Jesús. Si hay alguien que te quiere dar la victoria, es Jesús. Jesús está aquí para darte vida eterna. Y por eso el apóstol dice: haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, de humildad. El que quiera servir, el que quiera liderar, debe ser humilde, tomar la cruz. Ahora, ¿se acuerdan los discípulos? Los discípulos querían saber, como todos nosotros, y bueno, Jesús va a tener un reino, ¿y qué nos va a tocar? ¿De cómo estamos hablando? ¿De cuánto es? Si va a reinar, a mí me toca de perdido al lado de Jesús y a ti te toca al otro lado. Y al primero que se le ocurrió abrir la boca, los otros no se indignaron porque él abrió la boca, se indignaron porque no se les ocurrió antes. Se indignaron porque dijeron: ¿y a mí qué me va a tocar en el reino? ¿Qué posición? Imagínense, Jesús les había mostrado que es el liderar con humildad. Y a ellos se les había olvidado, como dicen los mexicanos, no les había caído el 20, o los 40 o los 60. Es de renuncia y seguimiento. Dice: tome su cruz y decida seguirme. La vida cristiana no es fácil. Uy, pero usted me dice: yo vine por primera vez y quería, pastor, que me dijera cositas bonitas. Sí, la vida cristiana no es fácil. Yo le mentiría el día de hoy si la vida cristiana fuera totalmente fácil. Pero la vida en general no es fácil. Ahora, la vida cristiana es fácil en Cristo. La vida cristiana tiene poder porque tenemos a Cristo. La vida cristiana tiene esperanza porque Cristo venció a la muerte y porque Él vive, nosotros viviremos. La vida cristiana tiene poder porque Cristo tiene poder y me ha dado poder a través del Espíritu Santo. La vida cristiana no es fácil, claro que no es fácil, pero el poder del Espíritu Santo en nosotros hace que seamos más que vencedores. Por eso dice la palabra de Dios de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oiga, no hay nada que le puede separar a usted del amor de Dios. Usted me puede decir: pastor, pero es que usted no me conoce. Usted no sabe de dónde yo vengo. Usted no sabe mi pasado. Usted no sabe lo que yo hice. Yo fui 3 puntos suspensivos. Y yo le puedo decir: Cristo fue el que venció y el que pagó por todos tus pecados. Puntos suspensivos: tienes vida eterna si confías en Él. Ahora, vamos a hacerlo práctico. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas de aprender a seguir a Jesús? Porque a mí me gusta ser práctico. Yo a veces iba a la iglesia de pequeño y salía y no entendía nada. Y dije: si alguna vez predico, yo quiero que la gente sepa y salga con algo práctico. Lo primero es ser lo que Dios quiere que sea. ¿Cómo puedo aprender a seguir a Jesús? Bueno, yo tengo que comenzar haciéndome esta pregunta: Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Ahora, si tú no has conocido a Cristo Jesús, entonces tienes que comenzar una vida nueva. Hoy tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Señor, yo quiero que tú hagas de mí lo que tengas que hacer. Aparte de que seamos sus hijos o hijas, somos privilegiados de seguirle. Yo quiero que el Señor haga de mí lo que Él quiere que hacer en mi vida. Y todos los días le debemos preguntar al Señor: Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer de mí. Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, no lo que yo quiero ser. ¿Cuántos de ustedes han querido ser muchas cosas y no han podido? ¿No? Eso es en otra iglesia, ¿verdad? Aquí ninguno. Bueno, sí, a todos nosotros el Señor ha diseñado un plan para nosotros. Pero cuando no conoces al maestro, cuando no conoces al diseñador de tu plan, cuando no conoces al que ha diseñado tu vida, al que ha orquestado tu vida así como eres, entonces no conoces para qué estás diseñado. No conoces el futuro de tu vida. Necesitamos conocer al diseñador de nuestra vida y ese diseñador se llama Cristo Jesús. Así que si no has conocido a Jesús, al final voy a hacer una invitación. Hoy le puedes conocer. Hoy puedes ser lo que Dios quiere que seas. Y lo primero es ser un hijo o hija de Dios.
porque a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios que le escucha. Yo quiero ser un hijo de Dios que se levanta en contra de la corriente. Yo quiero ser un hijo de Dios que escucha a su papá Dios en los momentos de angustia. Segundo, hacer lo que Dios quiere que haga. Pastor, pero no. Ok, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de aprender a seguir a Jesús? Primero, sé lo que Dios quiere que sea. Lo primero es ser cristiano. Segundo, hacer lo que Dios quiere que haga. Yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es otra pregunta. ¿Estás haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿Sabe? Yo estoy en contra de los ismos. No me gusta el cristianismo, pero me gusta Cristo. Hoy dice, pastor, ¿qué cosa? No, me gusta ser discípulo. Porque a veces las personas dicen, uy, ese es cristiano, pero no tiene nada de cambio. No, a mí me gusta ser discípulo. Me gusta Cristo, apasionado por Cristo. Vea, todos los ismos. Me gusta ser humano, pero no me gusta el humanismo. Y póngale ahí muchas cosas ahí para que deje. Ahí, esa se la agarré al pastor Rolando. Así. A mí me gusta ser apasionado por Jesús. Porque Jesús quiere hacer de mí lo que Él tiene diseñado para mí. Lo que tiene para usted no lo tiene para mí. Y lo que tiene para mí no lo tiene para usted. El Señor le ha dado a usted una porción única e irrepetible, individual. Dios no carece de problemas de creatividad. Dios lo creó a usted así como es, para usarle así como es. Así con ese diseño, así con esos ojos, así con esa cabeza, así con ese cuerpo. El Señor lo ha diseñado así a usted porque así le quiere usar. ¿Qué quieres que yo sea, Señor? Segundo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Con los dones y talentos. ¿Sabes que todos tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado para cumplir su obra y darle gloria a su nombre? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Y tercero, estar donde Dios quiere que esté. Práctico. Estar donde Dios quiere que esté. A veces estamos en el lugar no indicado, con la gente no correcta y en el momento no preciso. Y el Señor quiere que yo esté en el momento indicado, con el enfoque correcto, con la gente precisa, en la hora correcta y en su voluntad. El Señor lo quiere hacer en nosotros. ¿Estás donde Dios quiere que estés? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Estás en el lugar, relación, trabajo, negocio, situación que Dios quiere que estés? ¿Has buscado la dirección de Dios? A veces buscamos el consejo de todos, pero no el consejo de Dios. ¿Estás donde Dios quiere que estés a nivel personal, a nivel familiar, espiritual y ministerial? ¿Estás donde Dios quiere que estés? ¿Estás donde quieres que estés en tu diario vivir? ¿Estás en el lugar indicado, con la gente precisa y con el enfoque correcto? A veces no lo estamos. Y debemos pedirle al Señor, Señor, yo quiero estar en tu voluntad. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo prefiero que el Señor sea el que conduzca nuestra vida. ¿Usted quiere conducir su vida? Lo vuelvo a preguntar. ¿Usted quiere conducir su vida? Dios me lo bendiga. Queremos que Dios conduzca nuestra vida. Queremos que Dios tome las decisiones por nosotros. Queremos que Dios nos abra puertas. ¿Sabes? Yo creo en un Dios que abre puertas, que cierra puertas, en un Dios que hace de lo imposible lo posible. Ese es nuestro Dios. Si no es así, es hora de seguir a Cristo con todo nuestro ser el día de hoy. Y ahora sí vamos a lo técnico, los requerimientos del líder siervo. Y aquí va, y dice, uy, esto es para usted, pastor. Aquí va. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena, ¿qué dice ahí? Reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser un violento. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. De la misma manera, los diáconos, dice aquí,
deben ser dignos. ¿De qué? De mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con conciencia limpia. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos o diaconisas, ¿no? Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Deben tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno, ahora vamos a hablar de usted, pastor. Ahora le tocaba a usted, pastor. En el contexto, acuérdese que un texto fuera de contexto es un pretexto, ya se lo aprendió. En el contexto de la iglesia de Éfeso era algo correctivo, pero hay unas implicaciones para nuestros días, el día de hoy. El carácter y la habilidad para los obispos, para los que supervisan, para los que predicamos, habla del carácter más que las habilidades. Si se da cuenta, en la lista hay muchas características del carácter para el obispo, supervisor. La palabra es episcopos, de donde viene la palabra episcopal, ¿verdad? Supervisor. Entonces, hay muchas descripciones del carácter y solamente hay una habilidad. Vamos a ver las descripciones del carácter. Dice, irreprensible, de buen testimonio. Eso quiere decir, marido de una sola mujer. Recuerde que en aquel entonces había ¿qué? Poligamia. Y en la iglesia habían hombres que tenían muchas mujeres. Y como decía un hermano, si no puedo con una, ¿cómo voy a hacer con 2 o 3? En la iglesia de Éfeso así pasaba. Y entonces había que tener una corrección, necesitaban decirlo. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que ser una persona que da ejemplo y toda persona que sirve en la iglesia, en liderazgo, debe ser marido de una sola mujer. Debe ser sobrio. Cuando habla de la palabra sobrio es de control propio. Debe ser prudente, vivir sabiamente, debe ser decoroso, debe tener una buena reputación, debe ser hospedador. Debe gustar estarle con personas. Yo si no estoy con gente, yo me estaba desesperando predicándole a una cámara. En serio, usted no sabía, yo salía en vez de edificado medio decepcionado. Porque yo decía, no veo a nadie, veo una cámara y aunque me caía bien el camarógrafo, pero no, ya, I'm tired. Le decía, ya, quiero ver gente, caras. No dado al vino, no puedes tener un líder guayno. Ni violento. La palabra sobrio debe decir controlado por. Eso significa en el griego, controlado por. Una persona sobria es una persona que es controlada, que tiene dominio propio, que no es llevada por el vino. No codicioso del dinero, sino amable y apacible, que gobierne bien su casa, dirigir bien a sus hijos, quienes lo sigan y obedezcan. No un neófito en la fe, es decir, no un nuevo, porque entonces ¿qué va a enseñar? Porque el enemigo lo pudiera hacer caer fácilmente. Debe tener un buen testimonio con los de afuera también. Y solamente hay una habilidad. ¿Sabe cuál es la habilidad? Capacidad de enseñar. Que sepa enseñar. Por eso hay personas que tienen todas las habilidades del mundo, pero no tienen el carácter. Entonces, no pueden servirle al Señor. El carácter es donde Dios nos está puliendo a cada uno de nosotros. Pero vamos también con el carácter de los diáconos o diaconisas, servidores o servidoras. La lista es casi igual. La palabra diáconos significa servidor o servidora. Diga conmigo, servidor o servidora. Diga diáconos. Ah, ya sabe griego. Vemos la selección de los primeros diáconos en Hechos capítulo 6. Y en Hechos capítulo 6 los apóstoles están enseñando y las viudas griegas y gentiles y las judías estaban siendo descuidadas en la distribución diaria, es decir, con los alimentos, con la acción social. Entonces el Espíritu Santo los guía a que llamen a hombres. En primera instancia, en Hechos capítulo 6 fueron hombres. Y después en Romanos capítulo 16, versículo 1, vemos que también nombran a mujeres, porque vemos a Febe,
a la diaconisa, y se usa la misma palabra diáconos en el griego. Ahí en la iglesia, fielmente en la casa en Cencrea. Entonces vemos que este pasaje también a los diáconos o servidores para limpiar las mesas, porque eso significaba para distribuir los alimentos, tenían que tener los mismos requerimientos. Honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, dice ahí. Hay una descripción, no codiciosos de ganancia deshonesta, guardando el ministerio con la fe, con una limpia conciencia, irreprensibles, una vez si son sometidos a prueba. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo, maridos de una sola mujer o esposo para las diaconisas, que gobiernen bien su casa. Y si yo les dejo una tarea para ver cuál es la diferencia entre la lista de los episcopos y los diáconos, la única es la enseñanza. Ahí está. El objetivo del servicio, del líder, del siervo, de todos nosotros como fieles administradores de la multiforme gracia de Dios, de todos los que queremos servirle al Señor, es aumentar la confianza y la fe en Cristo. De que todos, si tú estás moviendo una mesa, si tú estás enseñando, si tú estás en una casa, si tú estás en la escuela dominical, si tú estás allí en la acción social, en cualquier lugar, en Vickery, Backman, Lake, en el norte, en el sur, en el este, en Forward, en cualquier lugar de aquí del Metroplex, que todos sirvamos al Señor con pasión y con devoción. Que cuando las personas nos vean digan, yo quiero ser como esa persona. Yo no sé qué se trae, pero me atrae esa persona. Su servicio me atrae. El objetivo es aumentar la confianza y la fe en Cristo. Y la aplicación el día de hoy, queridos, queridas, es: debemos buscar renunciar y crucificar nuestro ego. ¿Con qué estamos batallando hoy? No me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Crucificar nuestro ego. Porque a veces Dios quiere hacer algo con nosotros, pero nosotros decimos, no, yo quiero hacerlo yo, Señor. Yo quiero hacerlo yo. Yo quiero tratar con mis fuerzas. Y el Señor a veces es tan educado y tan caballero que dice, dale. Go ahead and do it. We'll talk about it later. Y después de unos 2, 3 años, regresamos nosotros. Ay, Señor, no puedo yo solo. Le traté. No pude. Pero te lo dije en el primer lugar. Renuncia a tu ego. Es con lo que todos batallamos, con una palabra que se llama egoísmo, otra palabra sinónima que se llama orgullo, el pecado original que se antepone a la voluntad de Dios. Queremos gobernar, no queremos ser gobernados, queremos gobernar, y el Señor quiere gobernar nuestras vidas. Por eso el apóstol Juan dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Todos los días debemos menguar para que Él crezca. Debemos crucificarnos en la cruz con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los días, todos los días. No nos podemos descuidar. No nos podemos descuidar. Renunciar y crucificar nuestro ego. Ahora, ¿qué tenemos que crucificar el día de hoy? No me lo diga a mí, se lo va a decir al Señor ahorita en la respuesta. Segundo, busquemos ser lo que Dios quiere que seamos. Y no tengo más tiempo, pero cuando yo estaba más joven de lo que estoy, llevo 17 años sirviéndole al Señor como pastor, y dice, pero ¿cuándo comenzó pastor? Estaba más joven de lo que estoy. Hay como unos 23 años y recuerdo, ¿no? Y aún cuando el Señor me llama, cuando salí de la high school, yo quería ir a la escuela de medicina, y hay un testimonio ahí. Y yo le pedí al Señor, Señor, conduce mi caminar. Yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea. Y batallé con eso, con el diseño de Dios para mi vida. A veces queremos ser alguien que no somos. A veces queremos hablar como otra persona habla. A veces queremos ser como otros son. Y después entra uno en el ministerio, ¿no? Y como que hay prototipos. Yo dejé de ver predicadores hace mucho tiempo porque yo sé que Dios me da a mí lo que me dio. No me lo dio a mí, se lo dio a otro. Y el que le dio lo otro, y gloria a Dios. Podemos aprender. Sin embargo, lo que Dios te ha dado a ti es un llamamiento y lo tienes que tomar y tienes que decir, Señor, haz de mí lo que tú quieres hacer conmigo. Así con tus dones y talentos, el Señor te va a usar. A ti. Y tú vas a decir, sí, pastor, a mí. Es que usted no me conoce. ¿Se acuerda de Pedro? Lo imprudente. ¿Se acuerda de Mateo, el recolector de impuestos? Uno para ti y otro para mí. ¿Se acuerda de todos los discípulos que agarró el Señor? El Señor califica los llamados.
Y el Señor te quiere calificar a ti por la sangre de Cristo el día de hoy. Tercero, busquemos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntale al Señor. O para los que no entienden bien el español, iba a decir, what did he say? What do you want me to do, Lord? Simply stated. Y lo último, busquemos estar donde Dios quiere que estemos. Señor, ¿dónde quieres que yo esté? Y sabes, a veces Dios nos quiere llevar donde tú no quieres ir. ¿Se acuerda de la historia de Jonás? Un día vamos a predicar de Jonás, me fascina, porque es el misionero que nunca quiso ir y termina hasta decepcionado. Señor, quítame la vida y toda la cosa. Ahí es un drama, una novela, hermana. A los que les gusta la novela, ahí está Jonás, léalo. Terminó yendo a otro lugar, un rollo que le pasó en su vida. A lo último, el Señor hizo lo que quiso hacer. Pero debemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Debemos ser lo que Dios quiere que seamos. Debemos ir donde Dios quiere que vayamos. ¿Deseas seguir a Cristo y deseas que Él lidere tu vida? Yo creo que sí. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Yo voy a hacer una invitación el día de hoy. ¿Sabes? Yo quiero hacer una invitación el día de hoy. Sería un descrédito si no lo hago. Toda aquella persona que probablemente el día de hoy ha venido por primera vez y que no ha comenzado a caminar con Jesús, hoy es día de salvación. Y Dios quiere que le entregues tu corazón. Él no quiere nada más, Él no quiere una religión, Él no quiere nada más, Él quiere tu corazón. Y el Señor te quiere dar una vida nueva a ti. Todos con los ojos cerrados, inclinado el rostro en reverencia a Dios. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y este mensaje ha llegado a tu corazón, los que están aquí, los que están en línea, el día de hoy vamos a pedirle al Señor que venga a nuestro corazón. Eso significa que vas a invitar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y te voy a pedir que repitas esta oración con todo tu corazón. Que confieses a Jesús como tu Salvador. Que digas después de mí, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, a mí misma. Te pido perdón por todos mis pecados. Desde hoy, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero amarte, quiero obedecerte y quiero seguir tus caminos. Te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy yo quiero caminar contigo. Lo pido en fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.